Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro. Es una biografía muy extensa, pero la mitad del libro de Don Quijote, así que espero que no se aburran. Está muy interesante. Estamos en el primer tema que se llama El Padre y vamos a continuar. El Trust de Cerebros de Broadway celebró una reunión de crisis. Desencadenó una guerra de precios y decidió eliminar a las firmas europeas importadoras que antes había utilizado, sustituyéndolas por una red de filiales extranjeras, la Anglo American Oil Company en Inglaterra, la Dutch Amerikanische Gesellschaft y otras. John Archbold fue enviado a ultramar para sostener conversaciones secretas con los Rothschild con vistas a racionalizar el mercado. Intentó sobornar a competidores y al mismo tiempo minarlos mediante adquisiciones solapadas de acciones. Aunque las exportaciones de petróleo norteamericano a Europa aumentaron 5 veces y media entre 1884 y 1889, la Standard solo pudo acaparar el 60% del mercado, hasta que la Gran Guerra de 1914 cambió drásticamente la situación. La Standard gozaba de mejores relaciones con el gobierno federal en su expansión extranjera que en sus actividades nacionales. En Estados Unidos la corporación podía ser una amenaza, pero en el extranjero era la presencia norteamericana personificada, y su prosperidad era la prosperidad estadounidense. Su claro destino se identificaba con el de la nación para controlar las operaciones de la competencia, aparte de delegaciones en Europa, Oriente Medio y Asia. La Standard disponía de los informes secretos de los cónsules y embajadores norteamericanos, muchos de los cuales estaban en su nómina. La Standard funcionaba como un gobierno en la sombra, con política exterior propia. Los éxitos y fracasos del Standard pasaron a ser el tema de la correspondencia de las valijas diplomáticas. Cuando el Trust envió a un enérgico agente llamado W. H. Libby a Oriente, el cónsul general de la India escribió una misiva elogiando sus gestiones en aquella región. John Young, representante de Estados Unidos en China, fue aún de mayor utilidad. Redactó y distribuyó una circular en chino, exponiendo las ventajas del queroseno y obligando a sus subordinados consulares a distribuirlas, mientras los agentes de la Standard repartían lámparas a los indígenas. Cuando el gran mercado chino se vio amenazado de bloqueo por el colonialismo europeo, el secretario del Estado, John Hay, redactó las famosas tesis de Puerta Abierta, con las que el poder militar de Estados Unidos aseguraba indirectamente el derecho de la Standard Oil y otras patrióticas corporaciones a trabajar sus productos en el mercado chino. En Random Reminiscences, el propio Rockefeller reconocería: una de las entidades que más nos ha ayudado es el Departamento de Estado de Washington. Nuestros embajadores, ministros y cónsules han contribuido a que nos abriésemos camino en nuevos mercados de los confines más remotos. En la década de 1890, el petróleo norteamericano llegaba a los rincones más recónditos del planeta. Como en una novela de Conrad, los agentes de la Standard se aventuraban por doquier, en oscuras regiones, transportando sus productos a bordo de juncos, a lomo de camellos, bueyes y sobre todo en las espaldas de los porteadores indígenas. Recorrían las costas orientales de Sumatra, Siam, Borneo y la Indochina francesa. Tenían ante ellos un imperio ultramarino. Según la expresión de Brooks Adams, comenzaba la era de la supremacía económica americana. Con una carrera iniciada más de 30 años atrás, Rockefeller seguía encarnando el personaje que había alcanzado el éxito más espectacular de la historia en el mundo de los negocios. La Standard era indiscutiblemente la organización industrial más poderosa del país y el paradigma más obvio del creciente poder norteamericano en el extranjero. Pero para el propio Rockefeller el precio había sido alto. Personalmente la gente le atribuía todos los excesos cometidos por la Standard en un ascenso al poder. Le cercaba el odio como las partículas de hierro rodean a un imán. Él procuraba desvincularse de algunas de las inicuas acusaciones lanzadas contra la corporación, insistiendo en que los hombres como Henry Rogers y John Archbold, que manejaban el hacha del Standard, eran agentes libres que actuaban por cuenta propia, al margen de su control personal. Sin embargo, el público estaba convencido, como había dicho Emerson, de que la insinuación era la prolongación de la sombra de un solo hombre. Rockefeller había continuado aquel leviatán con absoluta dedicación,
pero ahora se veía firmemente atado a su lomo como Ahab, con el mismo riesgo de hundirse en las profundidades. Tiempo después, cuando su imagen se había beneficiado gracias a la cirugía estética aplicada por las manos hábiles de sus encargados de relaciones públicas y 30 largos años de actividades filantrópicas, Rockefeller lo atribuiría a un simple problema de comunicación, y él mismo arguiría cuán distintas no habrían sido las cosas si la Standard hubiera llamado a los periodistas, como aseguraba haber sido su deseo, para exponerle su visión en el asunto de la Compañía de Fomento del Sur. Pero la verdad era que Rockefeller, inveterado y minucioso contable, siempre sopesando el debe y el haber de cualquier política con sumo cuidado, había comprendido desde siempre el peligro de una opinión pública adversa y había gastado miles de dólares para conseguir una actitud favorable. Aunque el Standard se iba labrando una reputación tan negra que prácticamente se daba crédito a cualquier cosa negativa que de ella se dijera, si Rockefeller optaba por el silencio, no se debía a que las acusaciones fueran demasiado viles para merecer una respuesta, sino que el tener que admitir la autenticidad de muchos cargos desmerecía el hecho de refutar los falsos. Esta actitud quedó claramente reflejada en un comentario que en cierta ocasión hizo a un colega mientras paseaban por Cleveland hablando de los ataques a la Standard. Mira ese gusano en el suelo. Si lo piso, le doy importancia. Si no hago caso, desaparece. Probablemente fue el único error contable grave que hizo en su vida, porque el gusano, en vez de desaparecer, se convirtió en un dragón que arrojaba fuego por las fauces. No solo hubo un juicio en el que Rockefeller tuvo que comparecer ante la opinión pública, sino que a finales del siglo el Trotz fue objeto de sucesivas investigaciones oficiales. Al principio los ejecutivos del Standard consideraban aquellas inquisiciones simples molestias merecedoras de desprecio, y Archbold, Rogers y otras figuras relevantes de la corporación cometieron impunemente perjurio a sabiendas de que los archivos del Trust estaban a salvo de la investigación por una maraña de secretos y trampas legales. El propio Rockefeller eludía siempre que era posible las citaciones judiciales y, en último extremo, comparecía ante comisiones, respaldado y protegido por Dodd y un falange de abogados. Después cruzaba sus largas piernas y alisaba nervioso las arrugas de su pantalón a rayas, adoptaba aires de santo y decía que las cosas eran de una manera, sabiendo perfectamente que eran de otra. En una ocasión, en 1888, ante el Senado de Nueva York, contestó al interrogador: «No, señor, no habíamos obtenido mejores tarifas ferroviarias que nuestros vecinos, pero si se me permite diré que en repetidas ocasiones descubrimos que otras entidades habían conseguido tarifas más bajas que las nuestras». En otra ocasión en que un investigador tuvo un desliz y le preguntó si había formado parte de la Southern en vez de South Improvement Company, Rockefeller le atajó el error y puntillosamente contestó que no había formado parte. Sin embargo, casi siempre podía comprobar que la mejor defensa eran las evasivas, en su caso rayantes, en la afasia, contestando a preguntas sobre rebajas, inconvenientes y dispositivos organizativos de la Standard, largaba una retahíla de frases como «no sabría qué decir», «eso no lo recuerdo», que llevaba a los investigadores al borde de la desesperación. Un corresponsal del World neoyorquino, testigo de una de aquellas exhibiciones, escribió: «El señor Rockefeller posee la quintesencia del arte del olvido». Era una actitud muy distinta a la del viejo Comodoro Vanderbilt, al diablo con el público, pero suficiente para que sus compatriotas estuvieran convencidos de que Rockefeller encubría delitos. Henry de Maretz Lloyd, en su obra Wealth Against Commonwealth, pinta a Rockefeller como arquetipo del morbo por la riqueza y el poder que domina en el estamento político, y dice: «Si pereciera nuestra civilización, no sería en manos de los bárbaros de las clases bajas. Nuestros bárbaros son de alcurnia. Nuestros grandes amasadores de fortunas han asaltado en una sola generación a poltronas de poder desconocidas hasta para los monarcas. Estamos ante una riqueza y un poder nuevos, conquistados por hombres nuevos, sin el freno de la cultura, la experiencia, la dignidad o incluso la prudencia hereditaria de clase o jerarquía. Estos hombres reclaman un poder sin control ejercido mediante formas que lo hacen anónimo y perenne. Están ávidos de lujo y poder. Son vastos, asociales, partidarios de mantener aterrorizada a la humanidad.
a los dioses amigos y conocidos de esta absurda civilización que están destruyendo únicamente les preguntan cuánto. Tan intenso era el odio que le cercaba que erróneamente le achacaban a él solo excesos de otros miembros del gang del Standard Oil, excesos con los que él nada tenía que ver y que ni siquiera aprobaba. En 1899, por ejemplo, H. Rogers, William Rockefeller y James Stillman adquirieron por $39 millones la Anaconda Copper Company y libraron un cheque contra la National City Bank de Stillman, con el acuerdo de que el vendedor se mantuviera un tiempo sin cobrarlo. A continuación organizaron la Amalgamated Cup y le transfirieron las minas de la Anaconda, desembolsando acciones por valor de $75 millones para la nueva corporación. Después obtuvieron un préstamo de $39 millones sobre dichas acciones del National City para cubrir el cheque. Pusieron las acciones a la venta y el público las adquirió inmediatamente, con lo que el triunvirato pudo liquidar el préstamo de $39 millones, embolsándose un beneficio de $36 millones sin inversión alguna. Rockefeller no había invertido personalmente en el cambalache e incluso llegó a retirar sus fondos privados del National City Bank en gesto de protesta, pero no importaba. Cuando el asunto salió a la luz se dijo que era una trama de Rockefeller. Puede que esta vez la acusación no tuviera fundamento, aunque algo de verdad había en ella, ya que era la gran acumulación de riqueza propiciada por Rockefeller al crear la máquina de hacer dinero de la Standard, lo que permitía financiar la maniobra. No se trata ya de cuál de los varones ladrones fuera responsable de un hecho concreto, sino del modo en que hechos semejantes servían para situar el control de la economía norteamericana en manos de un reducido círculo de personas que, aunque lucharan constantemente entre sí, estaban vinculadas por criterios comunes de poder y monopolio. John Moody, a pesar de congratularse él mismo por aquel nuevo orden económico, supo captar la amenaza que planteaba en The Truth About the Trust, publicado en 1904, diciendo: consideradas en conjunto, vemos que las influencias hegemónicas de los trusts proceden de una intrincada red de pequeños y grandes grupos de capitalistas, muchos de ellos mutuamente aliados entre sí por lazos de mayor o menor importancia, pero todos ellos apéndices o partes de grupos mayores que a su vez dependen y se alían con los dos grupos mastodónticos de Rockefeller y Morgan. Estos dos gigantescos grupos juntos constituyen el corazón y la vida comercial del país. Los otros son las arterias que se extienden en miles de ramificaciones por la vida nacional, haciendo sentir su influencia en todos los hogares y aldeas, sin dejar de estar conectados y depender de esa gran fuente central cuya influencia y política domina a todos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.